avanzar. El otro día nos quedamos en esta parte. Vamos a seguir hablando sobre la parte de replicación. La parte de replicación. Decíamos pues que el ADN es una cadena muy larga, ¿sí? Muy larga y que se tiene que compactar dentro del núcleo, ¿sí? Y para esto hay diferentes estrategias, ¿sí? Pero diferentes que son una estrategia grande, digamos. Bien, entonces el ADN se vale de estructuras proteicas que conocemos como histonas para la primera fase de empaquetamiento. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estos grumitos que ahora aquí decimos que es un nucleosoma, y un nucleosoma es la unión de ADN con una proteína llamada histona. Bien, nucleosoma es palabra para el usuario, ya lo habíamos mencionado, creo. Entonces, lo que sucede es de que esta estructura globular es una proteína de forma globular con varias unidades en las cuales el ADN se enrosca literalmente, ¿sí? Da un par de vueltas ahí y una de las unidades funciona como clip y ese clip permite que el ADN se quede fijo ahí. Entonces este es el primer nivel de empaquetamiento. Bien. Entonces la cromatina propiamente dicha, decimos que la cromatina es todo aquello que estaba dentro del núcleo que se tenía de color intenso. La cromatina está formada por el ADN y las proteínas que sirven para su compactación. Bueno, entonces, para que les quede claro cómo es este proceso de empaquetamiento, bueno, primero imaginen que después de que hicieron este collar de perlas, ¿sí? Que es la formación de los nucleosomas, imaginen que tienen una cuerda como esa con la que se tiende la ropa. Bien, entonces la sostienen de ambos extremos y empiezan a torcer. Empiezan a torcer, si quieren llegando a su casa agarran el tendedero de mamá y le empiezan a torcer, y lo que van a empezar a notar, desde luego que debe haber un grado de tensión, o sea, es torcer y mantener cierta tensión, y lo que va a pasar es de que se va a empezar a enroscar como cable de teléfono, ¿sí? Se va a empezar a formar bucles torcidos, ¿sí? Y estos bucles torcidos se van a empezar a enmarañar. Y luego viene esta parte que parece así como cable de teléfono. Y es así como a base de torcimiento, el ADN, la ventaja le decía como, la ventaja del ADN, como les decía, es una estructura metaestable. Esa cualidad metaestable le permite soportar esas tensiones moleculares. Y entonces, lo que conocemos como cromosomas, que seguramente han visto alguna ilustración alguna vez, esta es una microfotografía, no es una ilustración. Esta parte de aquí es una microfotografía del cromosoma, amplificada suficientes veces, y está, digamos que, casi completamente compactado. Digo casi porque todavía se alcanzan a ver los hilos, es como una madeja. Entonces, el ADN, el cromosoma, no es una estructura lisa, sino que es así como una maraña, pero muy compactada, ¿sí? Y esto es necesario, la próxima semana vamos a ver ciclo celular. Esto es necesario para el momento de la división celular, ¿sí? De hecho, el ADN solo se encuentra en esta manera cuando está a punto de dividirse, ¿sí? El resto del tiempo se encuentra en mayor o en menor medida descompactado, porque la síntesis de proteínas requiere que las regiones se encuentren, los dominios se encuentren libres. Desde luego que no necesita estar completamente descompactado, pero sí lo suficiente para que se libere la hebra donde se va a realizar la transcripción. Bien. Entonces, este es un
esquema del nucleosoma de manera más cercana. ¿Sí? Estas son las subunidades de las histonas y este gusanito pues representa el ADN que está dando vuelta. ¿Sí? Entonces tenemos casi dos vueltas. ¿Sí? Casi dos vueltas que el ADN da sobre cada pelota. Entonces, ese collar de perlas que vieron hace rato adquiere más o menos esa forma. Lo que se puede ver aquí, el ADN dentro de su secuencia, el ADN posee dominios que son reconocidos por proteínas específicas, en este caso por las histonas. Entonces, las histonas saben, digo entre comillas, saben exactamente dónde deben adherirse. ¿Sí? Y esta es la subunidad que les decía que funciona como clic, o sea, llega, se envuelve en la parte globular, luego llega a esta otra que es la H1. ¿Sí? La subunidad H1 son 8 subunidades en total, pero la que interesa en este sentido es la H1, que es con la que va, por decir algo, a torar. ¿Sí? Bien, en el siguiente nivel de compactación, otra vez esta histona, esta es la H1. Bien. Entonces, ¿sí ven cómo se hace el clic aquí? ¿Sí? Esto, recuerden que este es el ADN, ¿sí? La cadenita, la doble cadena. Bien, ¿sí? Bien. Regrésate, por favor. Vean cómo esta parte del clic que se forma con la H1 es muy importante porque va a servir además como eje, como una vaina que se va a ir formando, como cuando se vaya sumando, cuando se vaya torciendo. Regrésate, por favor, regrésate un par. Otra. Ahí. Cuando se empiece a torcer, ¿sí? Cuando se empieza a torcer para acercar el blanco hacia adelante, ahí. Es cuando esto se siga torciendo, entonces va a permitir que esto se doble, se pliegue y estas se van a acercar, los nucleosomas se van a ir acercando. La disposición espacial que adquieren las H1 hace que se vaya formando una fibra. Cuando se van sumando las diferentes H1 que de los nucleosomas consecutivos, va haciendo que se vaya formando una vaina central. ¿Sí? Aquí. Esto. ¿Sí? Y se va formando como una espiga, un eje, ¿sí? Un eje central alrededor del cual van quedando los nucleosomas. Vean qué interesante. Entonces ya nos queda una hebra más gruesecita. De todas maneras sigue siendo microscópica. Ya vieron el tamaño que tienen los nucleosomas, no son muy grandes. Entonces, este es el siguiente nivel de empaquetamiento y ya estamos en 30. El diámetro de este conjunto, de esa fibra, es de 30 nanómetros. Sigue siendo muy pequeñito. Bien. Esta es otra microfotografía de los cromosomas X y Y. Ya un nivel de empaquetamiento muy alto, ya listo para, a diferencia del otro que veíamos que todavía se veía así como esponjoso, ¿sí? Como deshilachado. Bueno, ya está bien compactado, ahí en las puntas se alcanza a ver algunas hebras que están todavía terminando de compactarse. Este es el cromosoma, decía, el X y el Y. Por cierto que el Y, de acuerdo a los evolucionistas, está desapareciendo. Se está degradando con las generaciones. Se creía que era un poco más grande antes. O sea, ¿dónde va a parar esto? Maestro, y dado caso, si llegara a pasar eso, ¿qué pasaría? Bien, bueno, este cromosoma en particular se encarga de las características sexuales secundarias. Bueno, pueden ocurrir dos cosas.
que el organismo encuentre otra manera de subsanar las carencias aquí. Además, perder un cromosoma completo no es cualquier cosa, ¿sí? Dentro de los estos, ¿cómo se llama? Dentro de las enfermedades cromosómicas, ¿sí? Hay problemas tanto si falta un cromosoma como si sobra un cromosoma. Todos conocemos los casos de trisomía 21, que son los síndrome de Down. Pero el síndrome de Down es, digamos, que es la trisomía más conocida. ¿Sí? Hay muchas enfermedades de este tipo, padecimientos de este tipo, y seguramente perderlo de golpe sería inviable para el individuo. Entonces no sería algo que se pasaría a la siguiente generación. Seguramente en el proceso pero si la pérdida es gradual, ¿sí? Si la pérdida es gradual, los organismos se pueden ir adaptando a través de una expresión diferente a la de este cromosoma para compensarse. Pero es algo que pasa con muchas generaciones. ¿Sí? No te preocupes, no va a ser mañana. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es la replicación del ADN. Decía yo en la otra clase que haber descubierto la estructura del ADN fue esencial porque permitió proponer modelos que luego fueron puestos a prueba para saber cómo era que se dividía el ADN. Para empezar, ya vimos que es una estructura bastante caprichosa, es algo que no se ve, que no se intuye fácilmente, ¿sí? No a cualquiera se le hubiera ocurrido que fueran dos cadenas. Entonces, había varios modelos de replicación, porque sí se sabía que se replicaba el ADN, ¿sí? O sea, lo que se veía era que cuando se condensaban los cromosomas era el doble de juego, y que las células sexuales tenían la mitad de material genético. Entonces, obviamente en algún punto los cromosomas se tenían que duplicar. Entonces había tres hipótesis. Entonces teníamos la hipótesis semiconservativa. La semiconservativa dice que una de las cadenas de cuando se replica el ADN, una de las cadenas es una de las cadenas antiguas y la otra es una cadena recién sintetizada. La hipótesis 2 habla sobre una replicación conservativa. Se le llama semiconservativa esta porque conservan la mitad del material original en las células hijas. En la conservativa se decía que, bueno, que lo que pasaba es de que la molécula se copiaba íntegramente como doble cadena a partir de una cadena original doble, ¿sí? Entonces la cadena original se conservaba completamente, la doble cadena original se conservaba. Eso es lo que decía la hipótesis conservativa. Y la replicación dispersa decía que el material de algún momento se fragmentaba y se reorganizaba en dos cadenas nuevas. Era la más difícil de probar, ¿sí? Entonces son hipótesis que, bueno, a la vista se puede decir fácil. Actualmente se asume muy sencillo la replicación semiconservativa, lo asumimos ya como un hecho. Sin embargo, se tenía que comprobar de alguna manera. Para esto se diseñó un experimento, Mendelssohn y Stahl, como los cines que ya no existen. Ahí donde está el Palacio de la Tecnología, había unos cines, no sé si les tocó verlos, los cines Forrestal. En fin, entonces lo que hicieron estos señores es que utilizaron bacterias. Hubiera sido más sencillo, de hecho hubiera sido más sencillo con la técnica PCR que vamos a revisar al final de esta clase. Decía pues, para poder replicar el material genético en laboratorio se tenía que meter dentro de bacterias. Todavía se hace, pero era un proceso que tomaba
días y semanas poderse hacer. ¿Sí? Entonces eran experimentos que tardaban mucho. Bien, ¿qué hicieron? Esto que ven aquí en los tubitos son tubos que contienen una sustancia que se llama cloruro de cesio. El cloruro de cesio, refrigerado y centrifugado a altas velocidades, permite decantar el ADN, separar el ADN de otras proteínas y colocarlo en una película muy fina que luego es extraída. Entonces se usa como método, se usa como método de purificación de ADN, ¿sí? Es uno de los métodos que existen. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente: sometieron un grupo de bacterias, las pusieron en un medio rico en nitrógeno, ¿sí? Para que se pudieran replicar. Tenemos que hablar de lo que es un isótopo. ¿Alguien sabe lo que es un isótopo? No un hisopo, ese que se meten en el oído de ese, no. Un isótopo. Sustancias que tienen. A ver, no te escuché. Más o menos, sí. ¿Alguien tiene otra idea? ¿No? ¿Tiene por ahí un pulmón? Bueno, vamos a explicarlo rápidamente. Bien, un isótopo es un átomo, ¿sí?, que tiene una masa atómica más elevada, diferente a la del átomo normal, ¿sí? Por así decirlo, bueno, para esto sabemos que la masa atómica es el peso que tiene, está dado por el contenido del núcleo, no por los electrones. Los electrones tienen una masa despreciable, dice. Entonces, despreciable porque casi no pesa, ¿sí? Entonces, pero el núcleo sí. El núcleo tiene una masa específica y está dado por la cantidad de partículas atómicas. Entiéndase, protones y neutrones. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el más sencillo de entender es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno está compuesto por un protón y un neutrón, ¿cierto? Bien. Entonces, el protón es positivo y ese es nuestro átomo de hidrógeno. Hay un isótopo de hidrógeno que sigue teniendo el mismo número atómico, ¿sí?, porque sigue siendo un solo electrón, pero en el núcleo tiene, además del protón, tiene un neutrón, ¿sí? Y lo conocemos no pero sí con las mismas propiedades del elemento original. Entonces puede formar agua, por ejemplo, y a esa agua le conocemos como agua pesada, ¿sí? Entonces el agua pesada está formada por átomos de hidrógeno y átomos de deuterio. ¿Quién vio la película de Spider-Man 2? ¿Dónde sale el doctor Pulpo? Bueno, ahí mencionan un elemento que es el tritio, un isótopo que es el tritio, que es con el que hace su bola de fuego, ¿no? Sí. Una reacción de fusión. Bien. El tritio es un átomo de hidrógeno con dos neutrones. Los neutrones, al no tener carga, no desbalancean el equilibrio atómico, ¿sí?, de cargas, pero es 3 veces más pesado. No se parece a la esferita esa dorada que sacaron de la película. Pero en fin,
El punto es que esto es un isótopo, ¿sí? Es un átomo de cierta categoría que tiene más masa que el átomo convencional. Bien. Entonces estos señores usaron un isótopo de nitrógeno. El nitrógeno normalmente tiene una masa de 14. ¿Sí? Bueno, ellos usaron un nitrógeno 15, ¿sí? Que es un poquito más pesado, ¿de acuerdo? Y lo pusieron en el medio. Entonces, teníamos en la primera replicación, usaron el medio que es rico en nitrógeno 14, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí teníamos nuestra banda de ADN con el mismo peso. ¿Sí? Estas mismas bacterias, bueno, estas no, porque estas les trajeron el ADN, pero digamos que de una colonia similar, después de la primera ronda de replicación, las cambiaron a un medio, ahora rico en nitrógeno 15. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que una de ellas se separó, ¿sí? Se separó y quedó aquí a la mitad, porque se hizo más pesado. Pusieron además otras bacterias que crecieron desde la primera vez, ¿sí? Que crecieron desde la primera vez en nitrógeno 15, y se fue, o sea, como todos tenían el mismo elemento, se fueron hasta el fondo porque son más pesados, ¿sí? Y se fueron más al fondo que esta de acá. O sea, es el doble de pesado que esta. Este es el doble pesado de esta y este es el doble pesado que la de acá. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Y esta de aquí, bueno, esta de aquí, en esta usaron también nitrógeno 15, ¿sí? Pero esta de acá venía de una segunda replicación, desde el principio venía con nitrógeno 15. Esta también nitrógeno 15, pero sin haber estado en contacto con nitrógeno al revés. Esta no había estado en contacto con nitrógeno 14, esta sí, y esta tiene 2 rondas de replicación, ¿sí? Por eso se ve. Y este en particular es el importante porque muestra cómo se conserva una de las cadenas originales junto con una de las nuevas, ¿sí? Esa es la importancia de este tubito en particular. Esta es la representación de cómo están las cadenas ahí en cada tubo. No se preocupen, no les voy a preguntar el experimento, es nada más para ilustrar cómo llegaron a esa conclusión, ¿sí? Lo importante es lo que viene ahorita. Bien, entonces durante la replicación, esto es de PCR, lo vamos a pasar ahorita, lo vamos a dejar aquí. Bien, entonces para la replicación del ADN, esta se va a realizar a través de polimerasa, ¿sí? En procariotas tenemos 3 tipos de polimerasa. Polimerasa 1, que rellena los huecos y los repara. Polimerasa 2 y 3, que se encargan de la síntesis. Y ¿se acuerdan que les decía acerca del sentido de la vida? Bueno, 5', 3', y esto es porque en ese sentido se mueve la ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a ir añadiendo sus nucleótidos en dirección 5', 3'. Requieren de un OH en el carbono 3' para poder empezar la síntesis. Es decir, necesita tener como, ahora que estuvieron las Olimpiadas, no sé si vieron las carreras de 100 y 200 metros. ¿Han visto dónde cuando va a arrancar el velocista, ¿sí? Cómo se colocan? Tienen unos como topes, ¿no? En las plantas de los pies, donde se apoyan para poderse impulsar. Bueno,
La ADN polimerasa necesita algo parecido. Para poder impulsarse y empezar a hacer la síntesis necesita tener un carbono con OH disponible. Es decir, necesita un extremo 3' disponible. No puede empezar sin eso. Esto es importante porque de ahí deriva la importancia de los cebadores, primers, ¿sí? O iniciadores. Lo van a encontrar de las tres formas. Bien. En el caso de las eucariotas es un poquito más complicado. Hay 5 polimerasas. En realidad es una sola polimerasa, es un complejo. Decimos que hay 5 polimerasas porque hay 5 subunidades, ¿sí? Que forman un solo complejo. Ahorita que veamos, bueno, no sé si vamos a alcanzar, pero si alcanzamos, las proteínas adquieren niveles estructurales, ya lo debieron haber revisado. Bien, este sería un cuarto nivel estructural donde se forma un complejo a partir de varias proteínas sintetizadas de manera independiente. Entonces tenemos 5 polimerasas, alfa y beta, que son las principales para la replicación. Delta, epsilon y gamma son exonucleasas, y la corrección, digamos que el chequeo, la síntesis se sigue siendo igual de 5', 3', pero el chequeo se hace en sentido inverso, 3', 5'. Es la actividad exonucleótida o exonucleasa. Bien. Ok. Les decía yo, bueno, siempre que vas a construir algo necesitas material, ¿sí? En el caso del ADN, ¿cómo se llama? Los materiales que necesitas son trinucleótidos, nucleótidos trifosfatados, ¿sí? Estos nucleótidos trifosfatados son los que se van a encargar de realizar, de funcionar como material, ¿sí? Para ir eslabonando, para ir creando las nuevas cadenas. Bien, les va a parecer conocido esto después. Ya habíamos hablado que los nucleótidos están compuestos por base, azúcar y ácido fosfórico, ¿sí? Antes de que sea solo un ácido fosfórico es un trifosfato, ¿de acuerdo? Todos, bueno, ya hemos hablado cuando vimos, por ejemplo, el transporte a través de la membrana, hablábamos del ATP, ¿no? Que el ATP es fuente de energía para la célula. Bien, el ATP es un trinucleótido, un trifosfato de adenosina, ¿sí? Un trifosfato de adenosina, que es la adenina. Al final, si tú le quitas los dos fosfatos extra, es una adenina, ¿sí? Una adenina como la del ADN. También hay, por ejemplo, el citoesqueleto, se me olvidó mencionar solo otra vez, en el citoesqueleto, cuando se polimeriza el citoesqueleto, para poder ir caminando la quinesina sobre el citoesqueleto, no usa ATP, usa GTP, ¿sí? Que sería que guanina, citosina. un trifosfato de guanosina o guanidina, ¿sí? Bien, entonces es la guanina. Es la guanina sin los nucleótidos, sin los fosfatos extras, ¿sí? Bien, entonces, aquí nos damos cuenta cómo la célula optimiza, ¿sí? Sus recursos. Lo mismo que se necesita. De hecho, se puede decir que la moneda energética que usa, ¿sí? Que usa el ADN para todas sus funciones, deriva del ADN mismo, ¿sí? Deriva del ADN mismo. Es como si, no sé, es como si pagáramos con cabello, ¿sí? Y, no, son 2 centímetros de cabello, ¿sí? Porque es parte de uno mismo, ¿no? Bien, así funciona esto. Entonces, para que se dé el encadenamiento, se requiere que la célula,
que la base hidrogenada pierda estos dos fosfatos. Esto es lo que hace la polimerasa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo que es esto? Porque esto de acá, la formación de los puentes de hidrógeno se da en automático. ¿Sí? Se da por afinidad. De hecho, si ponemos una célula, una hebra sola, o sea, no una doble cadena, es una sola hebra de ADN en contacto con estos trifosfatos, con estos nucleótidos, lo que va a pasar es que en automático se van a unir. No se va a formar la cadena, necesita la polimerasa, pero sí se van a unir, sí se van a formar en automático los puentes de hidrógeno, porque decíamos que eran como imanes, se van a atraer, ¿sí? Se van a atraer y entonces se van a formar en automático. La función de la polimerasa es crear el enlace fosfodiéster, ¿sí? Esa es la función de la polimerasa, ir encadenando aquí el enlace fosfodiéster. Esa es la función exonucleasa, es cuando una base se aparea mal, es decir, si tenemos una timina y llega una citosina, por ejemplo, pero se forman un par de enlaces ahí, aunque quede uno volando, decíamos que se forma como un chichón, ¿sí? Es como si llega ahí va a llegar la polimerasa y va a topar, ¿sí? Es como si hubiera un tope y no puede seguir. Entonces lo que va a hacer la polimerasa es que, con una de sus subunidades, va a retirar ese nucleótido que está mal apareado, va a permitir que llegue otro y va a formar el enlace fosfodiéster para que ya quede encadenado. Ok, entonces, vean. Esta es otra forma de representar la complementariedad de bases. Si por ejemplo vamos a pensar que esta es una citosina, una guanina, y esta es una adenina y esta es una timina, vamos a decir. Si llegara una guanina, ¿qué va a pasar? Pues va a ser así de larga, ¿no? Entonces se crearía un chichón aquí, ¿no? Un borde. Y al momento que quiere pasar la polimerasa no va a poder, se va a atorar ahí. Es una forma de decirlo. Bien, entonces aquí vamos a tener los fosfatos que se van a eliminar, y aquí es donde se va a dar el encadenamiento de carbono 5' con el extremo 3'. Decíamos que necesita un extremo 3' libre para poder hacer el encadenamiento. No puede hacer el encadenamiento sobre la nada. ¿De acuerdo? Bien. Para eso se necesitan los iniciadores. Bien. Vamos a tener el complejo de replicación. Se va a dar para esto vamos a tener la doble cadena. Ya vimos la gran compactación que puede llegar a tener el ADN, ¿de acuerdo? Bien, necesita compactarse lo suficiente para que una de las hebras, la que se va donde va a comenzar la replicación, se pueda abrir, ¿sí? Para eso va a entrar una enzima que se llama helicasa, palabra para el glosario. La helicasa va a abrir la doble cadena. Es como si la agarrara, ¿sí? ¿Sí? Nuevamente, es como ese cordoncito que usa su mamá para colgar la ropa, ¿sí? Ya ven que son dos hebras, ¿no? Está hecho de dos hebras los cordones esos, pero traten de separar las hebras, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a acumular tensión en estos extremos, ¿cierto? Sí, se va a empezar a retorcer en los extremos. ¿Y
tienes que usar mucha fuerza. Bien, para eso hay una enzima que se llama topoisomerasa, palabra para englosar. Entonces aquí entra la helicasa. Topoisomerasa. Luego, ¿qué va a hacer la topoisomerasa? Bueno, la topoisomerasa va a romper un enlace fosfodiéster en una de las cadenas. Nada más en una, porque si rompen los dos enlaces, o sea, el enlace fosfodiéster de las dos cadenas, rompes la cadena completa. ¿Qué hace? Bueno, corta aquí y corta acá. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí se libera la presión, se corta, ¿sí? Se corta, entonces se relajan los extremos y se puede seguir abriendo. La helicasa puede seguir haciendo su función de abrir las hebras. Bien. Luego, van a llegar unas proteínas que se llaman proteínas de una cadena sencilla, ¿sí? Que van a llegar a estabilizar por ahí estaba leyendo esa es la traducción más sencilla, ¿sí? Más literal. Estaba leyendo el otro día una traducción que decía proteína de fijación monocatenaria o algo así. Se entiende menos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estas proteínas, cuando detectan que hay una hebra sola de ADN, van y se pegan. Van y se pegan. Y bueno, estas proteínas ayudan a la helicasa primero a abrir y a mantener la apertura. ¿Sí? Porque a pesar de que se está liberando tensión a través de la topoisomerasa, el ADN va a tratar de recuperar su forma de doble hélice, ¿sí? Porque además las bases se están atrayendo, entonces es como hacer fuercitas. Entonces las proteínas de una cadena sencilla van a estabilizar la cadena sencilla para que la cadena única para que no se vuelva a unir y así la polimerasa pueda trabajar. Ahora bien, la polimerasa va a trabajar aquí. Estoy hablando de el complejo de polimerasa, ¿sí? No nada más de una sola polimerasa, el complejo de polimerasa. Las 5 subunidades, van a estar trabajando aquí, un complejo aquí y otro complejo acá de manera simultánea. ¿Sí? Y así, bueno, van a empezar así, se va a empezar a abrir, como cuando se va a abrir, empieza, y entonces va a ir avanzando la replicación. A esto le llamamos ojo de replicación o burbuja de replicación, palabras para el glosario. Ojo de replicación o burbuja de replicación. Pero entonces nos encontramos, como solo hay un complejo por A, y a esto de aquí le llamamos, a esta parte de aquí donde está trabajando la polimerasa, le llamamos horquilla de replicación. ¿Sí? Palabra para glosar. Horquilla de replicación. Pero ¿y qué está haciendo ahí la polimerasa? Creando. Ahí está sintetizando las nuevas cadenas. Bien, entonces, como tenemos una sola, si tuviéramos, digamos, una polimerasa por cada cadena sencilla,
sería más fácil la replicación, porque trabajaría una por aquí y otra por acá, ¿cierto? Lo cierto es que van así, en vez de ir una por abajo y la otra por arriba, las dos van en los extremos trabajando al mismo tiempo. Es decir, un solo complejo, ¿sí? Un solo complejo de polimerasas trabaja en cada horquilla sintetizando simultáneamente dos cadenas. ¿Sí? Simultáneamente va sintetizando las dos cadenas. Eso ofrece un problema. ¿Por qué? Ya dijimos que la síntesis se realiza exclusivamente 5', 3'. ¿Sí? 5', 3'. Bueno, eso es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema. El problema es sencillo. No es tan sencillo. Tenemos 5', 3', entonces este es 5', 3'. ¿Ya notaron cuál es el problema? Quiere decir que la nueva cadena se está sintetizando. En este caso, la nueva cadena estaría aquí, ¿sí? Las nuevas cadenas. Si esta es 5', 3', esta es 3', 5'. ¿Sí? Y si esta es 3', 5', quiere decir que esta es 3', ¿sí? ¿Ya vieron cuál es el problema? El problema es que esta se sintetizó de aquí para acá y esta se sintetizó en reversa, ¿sí? Y tiene que ser sintetizada por la misma polimerasa. Bueno, aquí va. Para esto, vamos a ocupar la cadena que se sintetiza, que está sobre la cadena molde, que va a 3', 5'. Esa se va a sintetizar de manera continua, ¿sí? Esa se va a sintetizar. Cuando decimos continuas, quiere decir que se va a sintetizar nucleótido a nucleótido, nucleótido por nucleótido. Y la que corre 5', 3', que va, que está la molde que es 5', 3', esa se tiene que sintetizar en sentido opuesto. Se va a sintetizar de manera fragmentada, ¿sí? Por etapas. Entonces vamos a tener que hay una cadena continua y una discontinua, ¿sí? Cadena continua adelantada, palabra para el glosario. Cadena continua, cadena discontinua o retrasada, palabras para el glosario. Luego entran en función los cebadores. Cebador, iniciador o primer, se escribe primer en inglés. Cebador, iniciador o primer es un pequeño fragmento, más o menos de 60 nucleótidos, hasta de 60 nucleótidos, el tamaño es variable, que ya está, digamos que prefabricado, ¿sí? Pero no es de ADN, es de ARN, ¿sí? Es un pequeño fragmento de ARN. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Está bien? Bien. Entonces es un pequeño fragmento de ARN que se va a unir a la cadena molde. Cadena molde, palabra para el glosario. Se va a unir a la cadena molde y va a otorgar el carbono 3' con OH que necesitamos, ¿sí? Ese carbono 3' con OH que necesitamos para que trabaje la polimerasa lo va a dar ese cebador, ¿sí? Cebador o iniciador. Bien. Y es añadido por una enzima llamada primasa.
o RNA polimerasa. Palabras para el glosario. ¿Cómo? Primasa. Primasa no es suprimar la guapa, es la enzima con actividad de colocar el primer. ¿Sí? Entonces, el cebador es una de las partes en cómo se sintetiza del 5' a 3'. Sí. La de arriba. No, las dos de hecho. ¿Verdad? Las dos. Las dos necesitan del primer. Las dos necesitan del primer. Entonces lo que hace la primasa es colocar este fragmento de ARN. ¿Sí? Lo pega, llega a la primasa y coloca el fragmento de ARN porque lo puede colocar así. No necesita del extremo 3'. Bien. Esto es para la pues llega llega el cebador, llega la primasa, coloca el cebador y en el caso de la cadena continua, a partir de ahí se va a comenzar a colocar los fragmentos individuales, ¿sí? Luego va a llegar la polimerasa con actividad exonucleasa, va a retirar el primer y va a rellenar el fragmentito, ¿sí? El hueco que queda ahí. En el caso de la discontinua, una vez colocado el cebador, se va a adherir un fragmento también prefabricado de ADN al que le vamos a conocer como fragmento de Okazaki, porque así se llama el señor que lo descubrió. El fragmento, palabra para el glosario. El fragmento de Okazaki, ¿sí? Es un fragmento pequeño, fíjense, pequeño relativamente, 150 pares de bases en las bacterias y 1500 bases en el caso de las eucariotas, o sea, un fragmentito considerable, ¿no? Bien, ese fragmento, y les digo, ya está como prefabricado, como si fuera un fragmento de la cadena molde, va a llegar y se va a adherir, ¿sí? Se va a adherir, o sea, se va a formar los puentes de hidrógeno, decíamos, de manera automática, y va a dejar algunos huecos entre cada fragmento. Esos huecos son rellenados. Es como ir dando pasos más largos para alcanzar, como es la cadena que va atrás, la que va atrasada. Es como tratar de alcanzar a la cadena que va continua, ¿sí? Imagínense a dos corredores, ¿sí? En una carrera. Vamos a pensar en una carrera 5K, 10K. ¿Sí? Tenemos al corredor habitual, ¿sí? Al corredor habitual y tenemos al que nunca corre y están en la misma carrera. Entonces el corredor habitual agarra su ritmo y va paso a paso con constancia, ¿no? Pero el corredor que no es habitual, que quiere alcanzar al otro, ¿qué va a hacer? Pues va a dar puros sprints. Da un sprint, le falta el aire, se va a parar y luego otro sprint y así se va tratando de alcanzar a la otra. Son como si fueran los fragmentos, ¿sí? Los fragmentos. Y bueno, entonces a ese hueco le llamamos gap, ¿sí? Bien. Esta actividad de la formación fosfodiéster lo da, en este caso, lo da la DNA ligasa, ¿sí? La DNA ligasa es la que va a formar el enlace fosfodiéster. Apréndanse esta porque esta es importante. ¿Sí? Esta es importante. O sea, la polimerasa llega y añade el nucleótido. ¿Sí? Añade el nucleótido o los nucleótidos. Y la ligasa es la que llega al final y amarra el fosfodiéster, hace el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Entonces, apréndanse esta enzima, esta palabra para el glosario también, porque es importante cuando veamos la parte de transgénicos. ¿Sí?
Sí. Entonces, los huecos de los puentes de hidrógeno son rellenados con los fragmentos. ¿Los qué, perdón? Los huecos son rellenados con los fragmentos. Los huecos que quedan entre los fragmentos de Okazaki son llenados por la polimerasa, ¿sí? Y son ligados con la DNA ligasa. ¿La que sigue, por favor? Ok. Esta es una forma muy simple de esquematizar lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, recuerden que le llamamos cadena molde a la cadena original. ¿Sí? Entonces, la cadena original, la que va en dirección 3', 5', es la que va a servir de molde para la cadena continua. ¿Sí? Porque va en dirección de la horquilla de recitación. Entonces, 5', 3'. Y esa es una cadena continua. Vean cómo se va añadiendo, ¿sí? Nucleótido a nucleótido. Bien. En el caso de la cadena discontinua, la cadena molde es la que va en dirección 5', 3'. Y como la dirección de síntesis de la discontinua va en sentido contrario al movimiento de la polimerasa, entonces esos fragmentitos verdes, que digo son muy esquemáticos, ya vimos que son más grandes, representan los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Y el gap sonían los huequitos que van quedando entre cada fragmento, que son los que son llenados finalmente por la polimerasa, ¿sí? Así, por favor. Maestro, ¿y la polimerasa llena los huecos en las dos, en la continua y en la discontinua? Es que en la continua no hay huecos, ahí se van añadiendo nucleótido a nucleótido. De hecho, en la discontinua, regresa, por favor. En la discontinua, no tanto. En la discontinua también se añaden nucleótidos, pero se va haciendo nada más sobre los gaps, sobre los espacios, ¿sí? Porque ya el resto de los espacios fue cubierto por los fragmentos de Okazaki. Sí, bien. ¿Aquí sigue, por favor? Ok. Este es otro esquema para representar lo mismo. Otra vez, tenemos una cadena continua y una discontinua. ¿Sí la identifican? Ok, bien. Entonces decíamos que para iniciar se requiere de la participación del cebador, que es de ARN, ¿sí? Y se van uniendo, en el caso de la discontinua, se van uniendo a diferentes distancias los cebadores, ¿sí? Y a partir de cada cebador se va haciendo la síntesis y también se van colocando los fragmentos de Okazaki. Y así es como se va rellenando la cadena discontinua. ¿Sí? Bien. Entonces, otra vez. Entonces se coloca el primer, ¿sí? Luego entra la polimerasa y rellena el hueco, pero van a quedar, o sea, aunque ya está completa la cadena, en donde está el primer va a haber un fragmentito de ARN. Ese fragmento se tiene que eliminar, ¿sí? Es borrado primero, sustituido por ADN, entonces, y luego ya se realiza la ligación. Entonces, si lo hacemos por paso sería colocación de primer, síntesis de ADN, remoción de primer, síntesis de ADN otra vez, ¿sí? Rellenando el pequeño hueco que haya dejado el primer. ¿Sigue, por favor? Bien. Esta es es el esquema de una autorradiografía. Le llamamos autorradiografía en microscopía cuando se fijan estructuras, en este caso estructuras proteicas o de otro tipo, con alguna señal radioactiva. Luego eso se coloca en una placa fotográfica y se revela, ¿sí? Como se sacan las radiografías nada más que esto es a nivel microscópico. Entonces, esta es una autorradiografía el DNA de una bacteria. Ya habíamos mencionado que el DNA bacteriano es circular, ¿sí? Entonces,
Aquí tienen, esta es una representación esquemática de esto, desde luego. Entonces lo que vemos ahí es, en el caso de las bacterias existe un solo origen de replicación. Hay una zona que es identificada por la helicasa y es donde se empieza a abrir el ojo de replicación y se empieza a abrir y conforme se va abriendo pues se va sintetizando, como ya mencionamos. Lo que sucede es esto que está acá. Imaginen que tienen pues dos aros pegados, ¿sí? Y que los empiezan a separar y al final tienen dos, pero en el momento que van separando se va formando en cada uno de los aros un nuevo aro, ¿sí? Ya tenemos un aro doble, vamos a decir. Y es lo que sucede. Entonces, las bacterias, como el ADN circular y es pequeño, solo requieren de un solo origen de replicación, ¿sí? En el caso de, replicosoma, esa palabra que está ahí arriba, palabra para el glosario, le vamos a llamar a todo este complejo de ADN y de proteínas encargadas de la replicación, ¿sí? Ya hablamos de todas estas. Ya hablamos de la primasa, ya hablamos de la helicasa, ya hablamos de la unión de proteínas de unión a cadenas sencillas y las topoisomerasas. ¿Sí? ¿Me sigue? Bien, entonces vean cómo, esta es una representación de cómo se va añadiendo en la cadena continua, ¿sí? Bueno, también en la discontinua, en las partes que hay que rellenar, cómo los nucleótidos, la polimerasa es la que los atrae, ¿sí? Los coloca y por afinidad se crean los puentes de hidrógeno. Vean cómo se pierden los fosfatos al momento de realizar la unión fosfodiéster. Ahí sí vieron que hubo una base mal apareada y fue sustituida. Ahorita que repita la información. Ahí se eliminan los dos fosfatos, se forma la unión fosfodiéster. Ahí otra vez. Ahí viene una que no corresponde, está mal apareada, es quitada y sustituida por la que sí está bien. ¿Y cómo se sabe si está bien o está mal? Es lo que les mencionaba, bueno, es un mecanismo muy fino que estamos entendiendo. Alegóricamente explicaba que si se coloca, en este caso, se coloca una que no puede embonar, o sea, no se pueden formar los puentes de hidrógeno correctamente y queda mal alineado. Eso es detectado de alguna manera por la polimerasa. Les decía yo, es como si se formara un tope, un chichón ahí, y entonces no puede avanzar la polimerasa, lo que hace es quitarle que no es y poner otro que sí sea. ¿Sí? Bien, ¿sí? Ok, este es un esquema un poquito más acertado de lo que está ocurriendo en la horquilla de replicación. ¿Sí? Entonces, bien, nada más quiero hacer la aclaración. Aquí te lo ponen como si fueran dos polimerasas. Diríamos que sería una forma un poco más ideal, porque habría una polimerasa por cadena y podría ser una síntesis continua para ambas cadenas. Lo cierto es que el fragmento la polimerasa está trabajando a este nivel, ¿sí? Pero bueno, la síntesis continua es así. Aquí vemos todos los elementos. Tenemos a la helicasa, tenemos a la primasa colocando primers, ¿sí? Tenemos a los fragmentos de Okazaki añadiéndose, tenemos a la polimerasa que está sintetizando en el otro lado, ¿sí? Bien. Decía yo que esta es un poquito más compleja. Y aquí están las de cadena sencilla, manteniendo estable la cadena para que no se vuelva a unir a la otra cadena. ¿Sí? Bueno, aquí está cómo funcionan las proteínas de unión a cadena sencilla. Miren, decía yo que el ADN siempre va a buscar su estabilidad. La estabilidad del ADN reside en poder formar esos puentes de hidrógeno. Si no hay una cadena cercana, ¿sí? Se va a plegar sobre sí misma y se van a formar finalmente como tenemos solamente 4 tipos de bases, finalmente si plegamos la cadena sobre sí misma, en algún momento va a encontrar apareamiento con algunas bases que quedan enfrente, que aunque sean de la misma cadena. Se forma un bucle, ¿sí? Este bucle de aquí se puede formar, se les conoce como hairpins.
Palabras para el glosario. Hairpins, mire, aquí está. Búsquelo como hairpins de ADN, de DNA. ¿Sí? Que es una forma que usa el ARN, lo vamos a ver cuando veamos ARN, es una forma que usa el ARN para encontrar su propia estabilidad. ¿Sí? Entonces, porque es de cadena sencilla. Entonces, las proteínas de una cadena sencilla no solamente evitan que se una con la otra cadena enfrente, sino evita que se pliegue sobre sí misma, ¿sí? La mantiene estirada. ¿Sí? Esto evita que se formen. Porque, ¿qué pasaría si tuviéramos estos hairpin aquí? Al momento de correr la polimerasa sobre la cadena, simplemente se los va a brincar, se los brincaría. Y entonces tendríamos, al momento de hacer la copia, una ausencia de bases. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Nos faltarían todas estas bases de ser replicadas. ¿Sí? Y eso es una mutación. ¿Pero cómo se las brinca? Así. Bien. Si de manera normal, tenemos que la síntesis se va dando de esta forma, se va creando la nueva cadena con las bases que tiene ahí enfrente. Si hubiera hairpins, horquillas, tiene que estar esto así. Al momento de pasar la polimerasa, ¿sí? Pasaría eso. Entonces la nueva cadena tendría problemas. No los está leyendo. Como estamos hablando de replicación, estamos hablando que la idea es copiar la cadena completamente igual. ¿Sí? Ocurre si no existen estas. Eso es lo que ocurre sin ellas. ¿Sí, por favor? Bien. Bueno, este es un complejo. Esta es el ADN y este es el complejo de polimerasa. Esta es una reconstrucción basada en los modelos moleculares tanto del ADN como de las proteínas. Entonces, así se ve más o menos lo que es el complejo de polimerasas. ¿Sí, por favor? Bien. Regrésate, por favor. Bien. Bueno, observen este esquema. La que les voy a poner ahorita sería este mismo esquema corregido a una forma un poco más realista. ¿Sí? Vean que están todos los elementos, pero ahora sí las polimerasas están en la horquilla de replicación juntas con las unidades replicadoras. Por eso hablamos de que hay una sola. ¿Qué pasó? No, estamos comentando que hablamos de como que la polimerasa es como el cierre que va a pasar y los hairpins son los baches o los huecos que quedan. Sí, o sea, si está formado un hairpin, lo que va a pasar es que cuando pase la polimerasa no los va a leer, entonces los va a brincar, entonces va a haber un salto en la secuencia, ¿sí? Una ausencia, y la cadena nueva va a ser más corta. ¿Sí? Bien, ok. Bien, pongan atención por favor, esto es importante. Entonces aquí tenemos el complejo, aquí vemos cómo la cadena continua, ¿verdad? Efectivamente se va haciendo así, nucleótido, y para poder ir sintetizando la cadena discontinua, el ADN hace un bucle, aquí lo vemos, hace un bucle y que pasa, aunque ya un poquito tarde, pero pasa cerca
de cerca del complejo que está en la horquilla, y es así como se fue sintetizando. ¿Sí? Este bucle es importante, por ahí les voy a subir en el Classroom, les voy a subir una animación donde se ve este proceso, para que les quede más claro. ¿Sí? Bien. ¿Aquí sigue? Ok. Decía pues que en el caso del ADN bacteriano tenemos un único origen de replicación, ¿sí? En el caso de las eucariotas no tenemos uno sino múltiples orígenes de replicación. Entonces estos se van haciendo de manera simultánea. O sea, se empiezan a formar las burbujas de replicación de manera simultánea en varios puntos al mismo tiempo. Si solo hubiera un solo origen de replicación en cada cromosoma, le tomaría a la célula unas 800 horas poderse replicar, cuando le toma menos de 24. ¿Sí? Entonces, conforme se van abriendo los ojos de replicación, ¿sí? Estas burbujas, cuando alcanzan a otra, lo que sucede es que, bueno, se elimina uno de los complejos y se fusionan las burbujas, ¿sí? Y así se van formando. Va a llegar el momento que, o sea, es como si se fueran copiando en partes. Es como agarrar un libro y repartirlo en capítulos, ¿sí? Y cada equipo hace una copia de cada capítulo y no van a ir saliendo al mismo tiempo, ¿sí? Pero luego los van juntando hasta que ya tenemos el libro completo, ¿sí? Esta es una autorradiografía, ¿sí? Y bueno, esa discontinuidad que se ve ahí, porque solamente está marcando, ¿cómo se llama? Está marcando ahí las cadenas que todavía están unidas, ¿sí? Y entonces los espacios en blanco representan, perdón, al revés, solo está marcando donde hay 4 dobles cadenas, ¿sí? O sea, estos como es más cantidad de anes, se ven más intenso, y entonces representa las burbujas de replicación. ¿Sí? Bueno, esa es una forma un poquito más esquemática de cómo se va dando la síntesis de la cadena continua y la discontinua. Ven cómo el sentido es siempre 5', 3', ¿sí? Lo que está en verde representa los primers, mientras que la cadena continua solamente requiere un primer en toda la síntesis, mientras siga trabajando. La cadena discontinua va a ocupar un fragmento de ARN, un primer, cada que haya un fragmento de cassette, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a hablar de este señor Kalioulis. Un poco loco el hombre. Es un químico estadounidense, ganó el premio Nobel allá por el 93, 95. Le dieron el premio Nobel de Química por inventar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Les decía que está un poco loco el hombre, un carácter muy peculiar. Me tocó conocerlo allá por el 2003, me tocó conocerlo, fue a la Universidad de Saltillo. Muy carismático. Es uno de esos casos, es una persona muy controversial. Hizo un gran aporte a la ciencia con esta técnica, sin embargo, de repente toma posturas radicales y poco científicas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, este señor escribió, entre los libros que escritos está That's Naked. Porque el señor es surfer también. Bueno, o era surfer en ese tiempo. Resulta que este señor, a pesar de la gran capacidad que tiene, digo la gran capacidad porque casi solo, o sea, el premio de la reacción en cadena
se lo dieron a él y a otra persona, un canadiense. ¿Sí? Normalmente se les da a grupos de investigación grandes, porque la ciencia se hace en grupos. Entonces, este fue un caso raro en el que pocas personas, un par de personas desarrollaron esta técnica. Y lo hizo en base a puros cálculos matemáticos. Él hizo los cálculos y hizo reacción por reacción, iba cuantificando los elementos que estaban contenidos en la reacción y así la puede demostrar. Bien, les decía que de repente toma posturas poco científicas, entre ellas él aprueba la homeopatía, por ejemplo, y es un negacionista del virus del SIDA, ¿sí? Cosas que ya están perfectamente demostradas por la ciencia, unas que en el caso del virus del SIDA que sí existe y en el caso de la homeopatía que no funciona, ¿sí? Otro caso de un premio Nobel que también tiene posturas así de ese tipo es Luc Montagnier, curiosamente el descubridor del virus del SIDA, ¿sí? Entonces tenemos dos premios Nobel. Uno dice que el virus del SIDA no existe. El que descubrió el virus del SIDA, pues él dice que sí existe, pero ambos coinciden en que la homeopatía sí funciona. Entonces, no porque sean premios Nobel tienen razón, es un tipo de falacia. ¿Sí? Falacia que se le otorga a alguien que por haber adquirido prestigio siempre debiera tener la razón. Lo cierto es que no es así. O sea, son exponentes de la ciencia sin duda, son grandes exponentes de la ciencia, pero no siempre están en lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener nada más cuidado con eso. La que sigue, por favor. Bien, el aporte de Kary Mullis fue muy importante por esto. Les decía yo cuando hicieron el experimento de las bacterias estas para ver si la replicación era conservativa o semi-conservativa, ellos, para poder hacer ese experimento, decía yo, tomaban fragmentos de ADN, los metían dentro de bacterias y ponían a las bacterias a reproducirse, ¿sí? Entonces mantenían un control del número de bacterias, todo eso. Finalmente, pues tarda lo que tarda en replicarse la bacteria, ¿sí? Entonces, y para tener suficiente material genético, pues había que tener suficiente producción bacteriana para eso. Bien, entonces eso toma tiempo, toma los tiempos de la naturaleza. Lo que encontró este señor es que él trabajaba, cuando desarrolló esta técnica, trabajaba para una empresa, se me escapa el nombre, donde trabajaba precisamente con oligonucleótidos, palabra para el glosario. Los oligonucleótidos o DNTPs, palabra para el glosario, los DNTP son nucleótidos trifosfatados de desoxirribosa. Bien, palabra para el glosario también. Bien, él trabajaba con estos elementos sintetizándolos. Se pueden sintetizar en laboratorio, ¿sí? Estos oligonucleótidos. Bien, entonces él empezó a hacer mezclas, ¿sí? Empezó a hacer mezclas y entonces utilizando, bueno, echó mano de varias cosas. Uno, echó mano de la ley de complementariedad. ¿Qué dice la ley de complementariedad? Que las bases siempre van ¿cómo se llama? Van a buscar su apareo, su apareamiento. Y estos de aquí son trinucleótidos únicos, son sueltos. Los oligonucleótidos son varios de estos en cadenita. ¿De acuerdo? ¿Cómo andamos de tiempo? Ya me pasé. Bueno, nada más explico esto y ya. Entonces, son pequeños fragmentos como los fragmentos de Okazaki o los primers. Entonces son oligonucleótidos. Bien, él trabajaba sintetizando esos oligonucleótidos. Entonces,
hecho a mano de la ley de complementariedad y hecho a mano además de, de las capacidades estables del ADN, o sea que es muy estable, y que se puede desnaturalizar con calor. Entonces él estuvo investigando cuáles eran las temperaturas óptimas y encontró lo siguiente. Entonces desarrolló una técnica basada en 3 ciclos. El primer ciclo, la primera parte del ciclo, o sea, todo esto representa un ciclo. La primera parte del ciclo le llamó desnaturalización y es la temperatura a la cual el ADN se separa por completo. 2 cadenas se separan por completo y eso es alrededor de los 90 grados Celsius. Depende también de la cantidad de bases, citosinas guaninas o timinas adeninas, y depende también del tamaño del fragmento. A un fragmento más grande y a una cantidad más grande de citosinas guaninas, la temperatura es mayor, ¿sí? Pero anda alrededor de los 90 grados. ¿Sí? La siguiente le llamó temperatura de alineamiento, que es entre los 50 y los 60 grados. Esa temperatura de alineamiento baja lo suficiente para que los DNTPs